fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. El Señor, el Señor. Eres fiel. Wow, qué lindo Jesús es adorarte, qué lindo es cantarte y exaltar tu nombre en alto, Dios. Y ahora vamos a seguir cantando y declarando esta canción que se llama Vivo estás, y vamos a seguir declarando todas las cualidades de nuestro Dios. Y roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Y tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad.
cadenas se rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Si soy libre, Dios, te cantamos. En ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado. En ti, soy libre, sé exaltado tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Por eso exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Alabado seas Dios aunque nada pueda ver. Alabado seas Dios cuando en los momentos más tristes me encuentre. Alabado seas Dios. Y te comparto esta oración propia para que en este tiempo puedas tomarla y alabar juntos a nuestro Dios. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey Señor, te entregamos toda la honra, te adoramos, fiel Salvador.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos en una fresca mañana de mayo de Merlo. Mucho frío en estos días, pero disfrutando de la llegada del invierno. Como ustedes saben, el mes de mayo es sumamente especial para nosotros y para la iglesia, porque todos los mayos obviamente cumplimos aniversario, pero este mayo en particular es un mayo mucho más especial todavía, no solamente por el contexto que nos rodea, sino que este año cumplimos 15 años de iglesia. Así que queríamos recordar un poquito, haciendo una reunión diferente, este aniversario especial y teniendo algunos elementos especiales también dentro de la palabra de esta mañana. Si nosotros se nos preguntara hoy acerca de dónde queda la iglesia, seguramente casi sin excepción nosotros recordaríamos dónde hay un edificio, donde hay un templo, donde hay una catedral, donde hay una iglesia, porque inmediatamente lo que nosotros pensamos cuando pensamos en iglesia es pensar en un edificio. Sin embargo, si a un creyente de los primeros siglos se le hubiera preguntado dónde quedaba la iglesia, inmediatamente su mente se hubiera trasladado a ese grupo de personas que se reúnen habitualmente a hacer algunas cosas que tienen en común: adorar al Señor, cantar alabanzas, escuchar la palabra, preocuparse unos por otros, comer juntos, orar juntos. Así que aquí a mis espaldas está donde comenzó nuestra historia, el edificio o el espacio que nos unió en ese 1 de mayo del año 2005. Como recordaba mi esposa en estos días, un día también fresco como el de estos días. Aquí comenzamos, sin templo, sin instrumentos, sin nada de lo que hoy tal vez nos preocupa como iglesia. No teníamos nada, solamente un grupo de personas que se amaban entre sí y que habían asumido el deseo de formar una congregación en esta ciudad que tanto la necesitaba. Si hay una característica que tenía aquellos años, era la unidad que teníamos como iglesia, la preocupación, la intimidad que desarrollamos en aquellos años. Vuelvo a repetir, no teníamos edificio. Fuimos de aquí, de este lugar, al auditorio del Santiago Beso, del auditorio del Santiago Beso nos fuimos al SIC, luego volvimos al Santiago Beso, de ahí nos fuimos a otro colegio, hasta que recién pudimos tener nuestra carpa, nuestro primer lugar propio. Y en el medio de todos esos asuntos y de todos esos viajes, íbamos de un lado para otro. A veces nos reuníamos en un garage, a veces nos reuníamos inclusive en espacios públicos, pero con una idea clara, la razón por la cual existíamos como iglesia. Y hay una frase que nos unía, o un sentir que nos unía. El primero de ellos era de que habíamos sido puestos en este lugar para predicar el Evangelio y para que esta ciudad fuera alumbrada con el Evangelio. Y en segundo lugar, poder formar una comunidad de fe, una familia de fe que se amara, que se cuidara, que se protegiera y que juntos pudieran crecer. Muchos de esos objetivos los cumplimos. Pudimos tener una congregación hermosa y pudimos ayudar a muchas familias a restaurarse, y también pudimos formar una gran familia de la fe. Así que escuchemos algunos testimonios que corroboran lo que estoy afirmando en este principio del mensaje. Recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia Tiempo de Dios, me invitó mi esposa, que venía un pastor invitado en el auditorio Santiago Beso, creo que se llamaba el pastor Leguizamón. No entendía mucho de qué se trataba, ¿no? Y yo me sentaba en el fondo y ahí estaba. Y después, al final de la reunión, oró por sanidad. Y yo venía con un dolor en un brazo que me tenía mal, y ahí el Señor hizo la sanidad. Y después vi el cambio que hizo el Señor en la vida de mi esposa, ¿no? Cuando hizo el encuentro fue algo muy, muy lindo, muy especial. Le doy gracias a Dios y gracias a la iglesia Tiempo de Dios por todo lo que hizo. Y hay mucho más para lo que la iglesia ha hecho por mí y por mi familia. Le doy gracias al pastor Marcelo, a los líderes que me acompañaron y me acompañan en el crecimiento de las cosas del Señor, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por la iglesia Tiempo de Dios, por los pastores que nos puso Dios en el camino, por Marcelo y Guadalupe, por ese primer llamado de ellos con tanto amor y cariño que sentí, el amor cuando entré por primera vez a la iglesia, también a los líderes que tuvieron ahí cuando me agarraban la recaída, y a la iglesia en general
porque mi esposo también pudo conocer al Señor. Y cuando yo decía que era imposible que él pudiera conocer al Señor, y después entendí que para Dios no hay nada imposible. Y le doy gracias a Dios y gracias a la Iglesia Tiempo de Dios por estos años, estos 10, 11 años que estamos en la iglesia, que hemos crecido y bueno, nos falta crecer, pero queremos decirles que cuando pase esta cuarentena, cuando pase todo esto, que podamos ayudar a otro y poder estar llenos del Espíritu Santo para poder ayudar a los que nos necesitan. Queremos contarle un poquito de cómo fue nuestra historia, de cómo llegamos a Tiempo de Dios. Bueno, esto fue hace un tiempo, veníamos de vacaciones y nos congregamos en la iglesia Tiempo de Dios cuando estaba la carpa. Después de un tiempo tuvimos la oportunidad y la bendición de Dios de poder comprar un terreno en Merlo y poder ser parte de esta familia. Al principio nos hicieron sentir muy en familia, estuvimos participando en muchas cosas, la verdad que se sintió muy bien a pesar de que éramos muy nuevos. Y después nos fuimos a los matrimonios de jóvenes y de ahí nos inclinamos más al grupo de jóvenes, el cual fue el llamado por el cual Dios nos trajo a Merlo. Así que esa es parte de nuestra historia en Tiempo de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso y feliz cumpleaños para toda la iglesia. ¡Feliz aniversario! Chao, chao. Hola. Hola iglesia. Hola. Somos la familia Cuello Cicolini, una familia que nos hemos formado en la iglesia Tiempo de Dios. Hace 10 años aproximados que hemos conocido al Señor y hace 8 nos hemos casado y la iglesia siempre formó parte de nuestra familia, de nuestra composición, de nuestra consolidación como familia y como individuo. Hemos sido abrazados y confortados y enseñados por pastores, líderes, amigos, padres espirituales, consejeros, siempre basados en lo que decía el consejo de la palabra y ha sido un gran apoyo y compañía para nosotros. Sí, siempre hemos recibido ejemplo de nuestros pastores, de nuestros líderes. Dios los ha usado y nos han bendecido con su enseñanza, con su amor, como decía Juli, y siempre apoyados en oración y siempre enseñados en lo que respecta al conocimiento de la palabra. La verdad que ha sido muy grato y siempre nos hemos sentido amados y bendecidos por ellos, ¿no es cierto? Hoy la iglesia es una gran familia, ¿no? Sí. Nosotros nos sentimos parte de esta familia Tiempo de Dios. Y es muy lindo poder pertenecer a este lugar, que es un lugar que durante tanto tiempo que hemos vivido ahí, hemos vivido situaciones hermosas, también hemos vivido situaciones complicadas como iglesia, pero siempre las hemos podido superar porque nos han enseñado desde el principio a amar al Señor, a ser esforzados, a ser valientes, y el Señor nos ha sacado de situaciones complicadas. Hoy estamos en este tiempo de cuarentena y todo esto, y la iglesia por ahí está como distribuida, pero nos sentimos unidos, sentimos que la iglesia sigue funcionando, sentimos que la iglesia sigue siendo iglesia y por sobre todo las cosas familias. Queremos agradecerles a todos, ¿no? A los pastores, a los líderes, a todas las personas que han sido importantísimas en el crecimiento espiritual de nuestras vidas, en la enseñanza a nuestros hijos. Queremos agradecerles a todos ellos y desearles lo mejor y decirles que Dios los bendiga. Los amamos a todos. Iglesia, Tiempo de Dios, te amamos, te saludamos. Dios te bendiga, iglesia. La iglesia Tiempo de Dios es parte fundamental en nuestras vidas. Cuando llegamos a la iglesia, nuestra hija mayor Amy tenía menos de 1 año, así que fue en la iglesia donde aprendimos cómo ser papás, cómo criar a nuestras hijas. También ahí aprendimos cómo llevar adelante nuestro matrimonio.
Así que bueno, eso. Sí, de hecho cuando llegamos a la iglesia hacía poquito más de 3 años que estábamos casados, así que recién comenzábamos nuestro matrimonio, entonces tuvimos la oportunidad también de aprender a cómo ser mejores esposos y cómo ser mejores padres, gracias a las células, gracias a la Academia de Líderes, gracias a un montón de enseñanza que hemos recibido en la iglesia y obviamente de parte de nuestro pastor, y todo eso nos ayudó a hoy como familia estar los 4 sirviendo al Señor de manera hermosa. La verdad que estamos los 4 felices de poder servir a Dios como familia y nosotros como padre de que nuestras hijas se hayan enamorado del servicio y poder estar juntos en esta tarea. Así que sí, tiempo de Dios para nosotros es fundamental. Al igual que la iglesia primitiva, a nosotros en esos primeros años tampoco se nos podía identificar con un espacio físico. Si preguntaban por la iglesia cristiana Tiempo de Dios, las personas inmediatamente las identificaban con un grupo de personas, de hermanos que predicaban la palabra, que iban casa por casa. En esos primeros años entendimos, o en esos primeros meses entendimos que nuestra prioridad tenía que estar enfocada en la familia, en los matrimonios, en el trabajo, en los hogares. Con el correr de los años, el Señor nos permitió construir nuestro edificio. Aquí a mis espaldas está ahora nuestra sede o el lugar donde nos congregamos, pero esta no es la iglesia. La iglesia sigue siendo las personas, la iglesia sigue siendo la gente. Y en esa idea que tuvimos al principio de trabajar con familias y especialmente con matrimonios, yo recuerdo que con Guadalupe íbamos de casa en casa casi toda la semana para reunirnos con un grupo de matrimonios, a veces un matrimonio, 2, 3, 4, con el propósito de dar una enseñanza acerca de la familia y el matrimonio. Recuerdo cuáles fueron las primeras clases. Las primeras clases fueron Los 5 lenguajes del amor, ese libro hermoso que tanto nos bendijo y que tanto ayudó a la familia. También recuerdo que en esos primeros años decenas de matrimonios se formalizaron. Familias que llegaban a la iglesia viviendo en concubinato o en pareja y que decidían pasar por el altar del Señor y ahí en el altar del Señor hacer un compromiso con el Señor. También recuerdo algunos hermanos que se conocieron dentro de nuestra iglesia, que conocieron al Señor en primer lugar en nuestra iglesia y que después también se casaron y hoy son una preciosa familia. Cuando escuchamos con Guadalupe las historias de familias restauradas, las historias de familias que hoy están juntas, aman al Señor y han criado a sus hijos en la casa del Señor, nuestro corazón se llena de alegría y de satisfacción. Conozcamos algunos testimonios más de algunos hermanos que están en nuestra iglesia, en nuestra congregación y que también son parte de la historia de nuestra congregación. Hola, amada iglesia, bendiciones, feliz aniversario, contento de ser parte de esta hermosa familia y recordando cómo el Señor nos guió a su hermosa iglesia que es Tiempo de Dios. Bueno, nosotros llegamos a Tiempo de Dios hace 3 años. Una pareja amiga me invitó a una reunión que se hacía acá en las chacras. Nosotros en ese momento estábamos atravesando un momento muy difícil y muy duro como familia, como matrimonio. En esa reunión conocimos a parte de nuestra hermosa familia, conocimos a nuestro pastor y desde ese momento ellos realmente cumplieron el rol de familia, de estar, de acompañarnos, de apoyarnos, de darnos todo su cariño. Comencé a ir a las reuniones de Merlo. En ese tiempo iba sola porque mi esposo aún no había aceptado a Jesús en su corazón. Recuerdo que comenzaron a hacer un discipulado, me acuerdo que me invitaron y yo en ese momento no creía, pero bueno, acompañaba a mi esposa aunque sea en el estudio. Y poco a poco con Mariano y hablándome siempre de Jesús, fui abriendo mi corazón y dejando que el Señor obrara en mi vida. Realmente teníamos una vida a veces sin sentido, con discusiones vanas, mucha falta de diálogo. Y el Señor obró nuestras vidas, obró nuestro matrimonio. Recuerdo que empezamos a abrir nuestros corazones, a curar heridas, a cambiar puntos de vista y a ver las cosas diferentes, como el Señor las ve. Y recuerdo que no hace poquito nos pudimos casar, entregarle nuestra vida al Señor.
entregarle nuestro matrimonio al Señor, nuestra familia. Y es hermoso ver cómo en tan poco tiempo el Señor ha obrado tanto en nuestras vidas. Nos ha dado sentido, nos ha dado paz, tranquilidad y el amor que solo Él puede dar, que es hermoso. Hola Iglesia, feliz aniversario. En este aniversario número 15 queremos contarles un poquito de cómo fueron estos 13 años en los que 13 años hace que llegamos a tiempo de Dios, y la verdad que siempre nos sentimos en casa, siempre nos sentimos en familia, siempre nos sentimos apoyados y siempre fuimos parte. Así que queremos agradecerle a tiempo de Dios y agradecerle a nuestros pastores. Gracias Iglesia por esta oportunidad que nos da de poder ser parte también del aniversario. Gracias porque nos abriste las puertas, porque pudimos conocernos, porque pudimos hacer amistad con nuestros hermanos y nuestros pastores. Gracias Iglesia, y te bendecimos y te amamos. La iglesia es algo muy importante en nuestra vida, porque de cuando nosotros llegamos a la iglesia, a lo poco tiempo, yo tuve un accidente en donde rápidamente la iglesia fue parte de nuestras vidas en ese momento, porque a mí me llevaron a internarme a San Luis y quedó mi señora sola con los dos chicos y alquilaba, y desde ahí la iglesia nos empezó a ayudar a nosotros pagando el alquiler, trayéndonos para comer y muchas cosas más. La iglesia es mucho para nosotros, la verdad. También para nosotros es importante la iglesia porque creo que desde el principio veníamos desordenados como familia, ya estábamos juntos, teníamos los chicos y entendimos que teníamos que casarnos. La iglesia fue parte de eso. También nuestros hijos pudieron estar en la escuelita, ir a los grupos de adolescentes. Hoy en día ya están grandes y participan en varias actividades. Y nosotros como pareja también veníamos unos tiempos, como toda pareja pasan tiempos difíciles, y la iglesia estuvo ahí para apoyarnos, para darnos consejos, para ayudarnos a crecer como matrimonio. Y hoy en día estamos agradecidos de eso porque sabemos que somos una familia realmente y somos parte de la iglesia Tiempo de Dios. Bueno, hola Iglesia, ¿qué tal? Le queríamos contar cómo Dios utilizó a Tiempo de Dios en nuestras vidas y como familia. Nosotros nos empezamos a congregar en el 2009, en mayo, y el Señor, siendo yo ya creyente pero alejado, en ese tiempo mi papá se enferma y yo vuelvo a buscar al Señor nuevamente, y el Señor me había puesto en ese momento gente que me hizo acercar nuevamente a Él, a su camino. Y bueno, en ese tiempo también mi familia comienza a congregarse, también mi esposa y Sofi, que en ese tiempo también éramos los tres nada más, y ellos se convirtieron a creer en el Señor y como creyentes en Tiempo de Dios. Y nuestra iglesia empezó a ocupar un lugar importante y nosotros nos empezamos a sentir y ser parte de la familia Tiempo de Dios, el cual para nosotros es algo tremendo porque bueno, la iglesia ha estado siempre y ha estado en los tiempos buenos y en los tiempos malos, siempre para apoyarnos, así que en todo tiempo, ¿no? Como familia y como matrimonio. Así como siempre digo, Tiempo de Dios no es solamente mi iglesia, sino es mi casa, mi familia, así que estamos agradecidos por todo lo que ha hecho la iglesia en nosotros individualmente, en nosotros como familia, en nosotros como matrimonio. Así que agradecidas y feliz de ser parte de esta iglesia y pertenecer a esta familia, ¿no? Tiempo de Dios. Así que festejamos estos 15 años y agradeciendo principalmente a Dios por ponernos en este lugar. Así que agradecidos a todos
y siempre recordando los bellos momentos vividos en tiempo de Dios. Bueno, hemos cambiado de lugar. Nos pusimos en la oficina y salimos del frío de la calle. Como hemos visto y escuchado, la iglesia siempre tiene que ser una comunidad restauradora. Ahora bien, obviamente con aquellos que se dejan restaurar, ¿no? Con aquellos que están dispuestos a aceptar la corrección, la guía y la obra de la iglesia en este propósito precioso que es volver a ser aquello que el Señor soñó alguna vez. El Señor tiene esta capacidad milagrosa de tomar aquello que rompió nuestro pecado o rompió el pecado de otros y volver nuevamente a ponerlo en su lugar. Por eso es importante de que cada uno de los miembros de una congregación, sea la congregación Tiempo de Dios en Merlo o cualquier congregación en la cual estés congregándote, es importante que cada uno de nosotros podamos encontrar nuestro rol. Déjame que te lea un pasaje de las Escrituras en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice así: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Déjame que mire 2 o 3 palabras importantísimas para mí de este texto. Lo primero es que crezcamos. La idea del Señor es que crezcamos, pero no que crezcan los individuos, sino que crezcamos como comunidad, como cuerpo. La idea es que todos crezcamos juntos, que todos podamos crecer al mismo tiempo. Pero hay una palabra ahí que está metida en secreto o está metida entre medio del texto que dice que debemos de crecer concertados y unidos entre sí. La palabra concertado me llamó mucho la atención porque tiene que ver con la palabra concierto, es decir, distintas partes que se unen para hacer una misma sinfonía o una misma melodía. La iglesia tiene que ser esto, que cada uno encuentre su rol dentro de la iglesia, que cada uno encuentre su espacio, que cada uno encuentre el instrumento que le ha tocado o que le ha sido dado para que toque dentro del concierto celestial, para que el Evangelio sea proclamado en esta ciudad, para que la voz del Evangelio sea escuchada en esta ciudad, para que la iglesia crezca toda junta, para que las familias sigan siendo restauradas, para que otros puedan conocer el Evangelio, pero por sobre todas las cosas, para que el propósito por el cual nuestro amado Salvador fue a la cruz del Calvario, que es para traer esperanza a este mundo, se cumpla por medio de nuestra iglesia. Así que antes de escuchar los otros testimonios, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el instrumento que Dios ha puesto en tus manos para que toques en el concierto de la iglesia? ¿Cuál es el rol que te ha tocado? ¿Cuál es la herramienta, el don que Dios te ha dado para que formes parte de la sinfonía celestial en esta tierra? Porque indudablemente, si sos un hombre o una mujer que pertenece a una congregación, Dios ha puesto dones y talentos en tu vida para que te sumes, unidos a la iglesia, para cumplir los propósitos que se les ha encomendado. Escuchemos algunos testimonios más que nos siguen bendiciendo en esta mañana tan especial. Llegamos a la iglesia más o menos por allá en el 2011. El Señor utilizó amigos y compañeros de trabajo para poder llegar hasta ese lugar. Y obviamente que la iglesia ocupa un lugar sumamente relevante en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué significa para nosotros? Y bueno, es nuestro hogar, nuestra casa, el lugar donde encontramos refugio y por supuesto el lugar donde levantan nuestros brazos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que la iglesia se convierte en una gran familia en los procesos más duros de nuestras vidas. Hola familias, ¿cómo están? Bueno, quería compartirles un poquito de mi testimonio. Yo llegué a la iglesia Tiempo de Dios hace 3 años, un mes antes de cumplir ellos el aniversario. Toda mi vida había estado en la iglesia católica y mi conocimiento de Dios era de esa iglesia. Bueno, domingo a domingo, cuando fui escuchando la prédica del pastor Marcelo, empecé a descubrir otras cosas y me di cuenta de que realmente no conocía a Dios y que todo el resto de mi vida
había estado haciendo cosas para llegar a Dios y no, de verdad no habían servido. De hecho, había pasado momentos muy duros y difíciles donde sentía que Dios me abandonaba y no entendía por qué, si yo hacía todo lo que supuestamente debía hacer. Bueno, así que imagínense la bendición que ha sido la iglesia para mí, porque conocí de verdad a Dios. Desde ese tiempo pude comenzar mi relación personal con Él y hoy, a los 3 años, puedo decirles que Dios ha cambiado completamente mi vida, ha mejorado mis relaciones con mi mamá, mis relaciones con mi hijo, bueno, y cada día creo que Él sigue trabajando todavía porque tiene mucho más para cambiar. ¿Qué puedo agradecer de la iglesia? Bueno, esta es la mejor parte, conocer a Dios. Desde los primeros domingos que llegué, algo que me sorprendió fue que todos me recibían con mucho amor, con mucho cariño y se veían súper alegres de que yo había vuelto. Y para mí era como súper raro porque ni me conocían y que se alegraban de verme, no lo entendía realmente. Hasta que pasó un poco el tiempo y hoy a mí me sucede eso cuando veo personas que siguen yendo a la iglesia o que comenzaron hace poquito y siguen yendo. Me da mucha alegría verlos y de verdad también los recibo con mucho amor, así que recién hoy puedo entender a esos hermanos que en su momento me recibieron también. Y aunque no lo entendía, de todas formas me gustaba y me sentía muy bien. En este tiempo fui participando de distintas actividades de la iglesia y de a poco me fui sintiendo parte, entendí lo que era una familia, lo que era la familia de Dios. Mi familia es muy chiquitita, mi mamá y mi hijo, así que tener una familia tan grande como la iglesia para mí es un hermoso regalo. Bueno, mi nombre es Ariel, recuerdo mis primeros pasos por Tiempo de Dios, cuando a mis hermanos y a mí nos invitaron al grupo de jóvenes. Recuerdo que me sentí muy bien en ese tiempo porque yo venía de una iglesia donde no había grupo de jóvenes y conocer a otros chicos, ver otras realidades, aprendí muchísimo y gracias a la iglesia me enseñaron a permanecer y a seguir el camino del Señor. Mi nombre es Rocío y yo conocí al Señor en la Iglesia Tiempo de Dios en el año 2009. Mi mamá me había invitado a una reunión que se hacía en el Santiago Beso en ese momento y rápidamente me invitaron también al grupo de jóvenes. Diego y Priscila eran los líderes en ese momento y fue gran bendición porque me ayudaron en mis primeros pasos de fe. Y una de las cosas que más recuerdo es cómo Dios restauró en mí el concepto que tenía de familia y cómo Él me mostró que Él tenía un diseño perfecto, que Él había pensado en una familia perfecta para mí. Y ahí fue cuando conocí a Ari y comenzamos una hermosa amistad. Bueno, en ese tiempo fue muy lindo y hoy lo podemos ver cuántas personas invirtieron horas y mucho tiempo en nuestra vida. Fue ahí donde decidimos casarnos en el año 2014. Y todas esas horas invertidas se vieron reflejados en nuestros primeros años de casado, donde teníamos varias cosas resueltas, había cosas de las que habíamos sido advertidos y con la ayuda de Dios y el apoyo de toda la iglesia pudimos formar esta familia que hoy somos y estamos muy felices de que Tiempo de Dios sea parte de nuestra historia. Hola iglesia, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariano, para los que no me conocen, por si hay algunos por ahí que no me conozca, pero quiero contarte un poquito de cómo es mi historia en la iglesia Tiempo de Dios y sobre todo cómo es mi historia con mi encuentro con Jesús. Todo comenzó por allá casi en los inicios de la iglesia. Habían poquitos meses que había comenzado la iglesia Tiempo de Dios y allá por el año 2006 me acuerdo que Juanjo, en ese tiempo era líder de jóvenes y también era mi profesor en la escuela. Y me acuerdo que en un día que estábamos en clase, ya estábamos por salir, Juanjo nos invita en ese tiempo. Yo era compañero de Maxi Monge, algunos lo conocerán, al negro como le decimos. Éramos compañeros y Juanjo se acerca y nos invita a lo que iba a ser la reunión de jóvenes que se iba a hacer en su casa. Y me acuerdo que nos miramos con Maxi y al principio como que no nos convencía mucho hasta que Juanjo nos dijo que iba a haber empanadas. Ahí ya aceptamos. Así que bueno, ese sábado
nos encontramos con Maxi y fuimos a la reunión de jóvenes y ese fue mi primer encuentro ahí con lo que era el mundo de la iglesia. Yo no tenía ni idea de lo que era porque venía de una familia más bien escéptica y más que nada yo también era bastante combativo con la idea de Dios y el fanatismo y esas cosas que se dicen se dicen socialmente sin tener ningún sentido, ¿no? O sin tener ningún respaldo. Y me acuerdo que en la medida que seguí frecuentando las reuniones de jóvenes, me empezó a dar un poco de curiosidad o mejor dicho, hoy puedo entender que Jesús ya había encendido en mi corazón y puesto en mi corazón la semilla de la fe ya, ¿no? Y ni hablar cuando empecé a leer la Biblia y todas esas ideas raras que tenía en la cabeza se empezaron a caer por el suelo. La verdad que me dejó completamente desnudo delante de Dios. Recuerdo todavía algunas noches que me llevó este proceso de conocer a Jesús, de estar encerrado en mi cuarto, siendo confrontado por el Señor, ¿no? Llorando, leyendo la palabra, tiempos hermosos. Y en ese mismo proceso también nos invitan a comenzar a ir a las reuniones los días domingos. Hay algunas anécdotas lindas ahí en ese proceso de comenzar a conocer la familia y todo, pero lo que quiero sí compartirte es que en ese tiempo me di cuenta que en mi corazón había una idea o un pensamiento o una necesidad muy grande que era la idea de familia. Y la iglesia también, la iglesia y Jesús también me ayudaron a comprender lo que era realmente la familia. Me acuerdo una anécdota en particular, un día que se celebró la Santa Cena en familias, en ese momento decidieron hacerla en familias y yo siempre fui solo a la iglesia y en ese día me acuerdo que me puse muy mal porque veía que todos se juntaban en familias y yo la verdad que me puse muy mal, de hecho me conmoví ese día, pero me pasó algo que no me voy a olvidar nunca, que es que alguien vino, se acercó a mí, me abrazó y me incorporó al grupo que habían formado con ellos, con su familia. Y para mí eso fue muy significativo, porque creo que ahí es donde radica el corazón de lo que realmente es la iglesia para mí, pero también lo que yo creo que está en el corazón de Jesús para lo que es la iglesia, y que es una familia, mejor dicho, la familia a la que estamos creados para pertenecer. Dios te bendiga mucho, te mando un abrazo muy grande y que en estos 15 años que cumplimos como tiempo de Dios podamos celebrarlos. Qué hermosa que es la iglesia, escuchar esos testimonios hermosos y las cosas increíbles que Dios hizo en la vida de tantos hermanos nos hace recordar que la iglesia es hermosa. Y no lo digo solamente porque soy pastor y porque tengo que decirlo, sino que también lo digo como esposo y como papá. Lo importante que fue la iglesia para Guadalupe y para mí al principio de nuestra vida de fe, con aquellos hombres y aquellas mujeres que nos acompañaron y que nos enseñaron cómo funcionaba el matrimonio, cómo debíamos ocupar nuestros roles de esposos, cómo teníamos que criar a nuestros hijos. Y ver a nuestros hijos y recordar que nuestros hijos nacieron en la iglesia y se criaron en la iglesia y verlos convertidos hoy en hombres y mujeres de bien, para mí hay nada más que palabras de agradecimiento al Señor por el privilegio que nos ha dado como creyentes, pero especialmente como personas. Lamentablemente, en el último tiempo hay como una tergiversación o una confusión en cuanto a la calificación que tenemos para con una iglesia. Consideramos que una iglesia solamente es linda o es buena si tiene un gran grupo de alabanza que ministre la alabanza de determinada manera, o el tamaño del edificio en el cual se congrega, o la calidad que tiene el predicador, o quizás la cantidad de personas que se congregan en ese lugar, pero todo eso está fuera de la mirada que Dios tiene con la iglesia. La iglesia es exitosa a los ojos del Señor cuando cumple la misión para la cual ha sido dejada aquí en la tierra, o la misión que se le ha encomendado.
Y esta misión tiene que ver con todo lo que hemos escuchado anteriormente, con la predicación del Evangelio, con hacer discípulos, con formar familias o construir una familia de fe formada por familias, con adorar al Señor juntos. Estos son los propósitos independientemente del tamaño que seamos o del edificio en el cual lo hagamos. Podemos hacerlo en un edificio propio o alquilado o en una casa de familia, 10, 15 personas, igual estar cumpliendo la misión que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Así que quisiera finalizar el mensaje de esta mañana con algunas recomendaciones o algunos puntos que nos ayuden a comprender o a seguir adelante como iglesia en los años que vendrán. No sé si vendrán 15, 20, 30 años más, pero los años que vengan por delante, esperemos que podamos tener en claro cuál es la misión que tenemos como iglesia. Así que quiero dar algunas recomendaciones finales. Para algo soy pastor y esta es parte de los roles que el Señor ha puesto en mi vida. En primer lugar, cuidemos la iglesia, cuidemos la familia que el Señor nos ha dado. La iglesia históricamente ha recibido presión, ha recibido oposición, ha recibido ataques, ha recibido críticas, pero quizás hoy sea uno de los momentos más difíciles como iglesia. Hoy la iglesia no está siendo llevada presa, por lo menos no en este tiempo o no en nuestro contexto, no están llevando presos a los líderes, a los pastores, a los creyentes, pero sí está recibiendo una gran oposición tanto de fuera de ella, ideológica y directa, como inclusive dentro de ella. Las expectativas y las críticas innumerables que giran a nuestro alrededor hace que haya opresión constante dentro de la iglesia. Cuidemos la iglesia que el Señor nos ha dado. Cuidemos el lugar que el Señor nos ha dado dentro de esa familia de la fe. Así que no conspiremos contra la iglesia, no nos unamos a la voz destructora de este tiempo, sino que unamos nuestra voz para cuidar la iglesia, para alabar la iglesia, para ministrar la iglesia. Cuidemos la iglesia del Señor. Honremos a los hombres y mujeres que sirven dentro de nuestra congregación. Honremos a los líderes, honremos a los ancianos, honremos a los pastores. Cuidemos a los hombres y mujeres que sirven en la iglesia de manera tan generosa, tan preciosa, pero también libre de cualquier otro tipo de interés que no sea el amor por los hermanos. Tratemos de pensar en lo que hablamos anteriormente, cuál es el rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Pensemos si somos ovejas dentro de la iglesia, porque toda oveja necesita reconocer a un pastor. Quiero recordar un pasaje de las Escrituras en Juan capítulo 10, hablando, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuál es la voz que vos seguís? ¿Quién es la voz de tu pastor? En estos tiempos, digo yo, de ataques con respecto a la iglesia, una de las cosas que se hace es el de no sentirme identificado con un liderazgo o con un pastorado. Pensá quién es tu pastor, no quién es tu predicador, no quién es la persona a la cual observás todos los domingos cuando vas a un lugar, sino pensá por un instante quién es el que pastorea tu vida, quién es tu pastor. Hoy se acrecientan los pastores virtuales, esos que tenemos la oportunidad de tener acceso a ellos a través de un clic o a través de acceder a una página. Pero déjame que te diga algo que tal vez suene duro, pero que te lo digo con mucho amor. Podés, tal vez a ese pastor o predicador podés acceder a través de los mecanismos virtuales y podés ser inclusive muy bendecido con el mensaje que ese hermano predica. De hecho, yo lo soy, yo escucho predicadores que me bendicen mucho. Sin embargo, déjame que te diga esto. Ese predicador o ese hombre no sabe ni siquiera quién sos. Al final del camino, cuando pases por alguna situación de crisis, el que se va a ocupar de tu vida va a ser tu pastor, la voz que has estado reconociendo como la voz de tu pastor y a quien has decidido seguir para que guíe tu vida. En estos últimos
días he escuchado frases, en estos días pasados, no tal vez los últimos, sino en tal vez últimos meses, he escuchado frases que me han dejado impactado. Quiero compartirte alguna de ellas. Alguien me dijo, no se preocupe, pastor, por mí, porque a mí me sigue pastoreando mi pastor de Buenos Aires. Y yo digo, wow, bueno, está bien. Si considerás que el pastor que tenías antes de venir a la ciudad es el que ministra tu vida, está correcto, está muy bien. Otro me dijo, no se preocupe, pastor, porque yo me pastoreo con tal o cual pastor que estoy mirando por internet. Bueno, bien, está bien. Otro me dijo, no se preocupe, pastor, porque a mí me dan consejos personas de otro país. Bueno, evidentemente que estas afirmaciones o estas maneras de ver la iglesia, a mí por lo menos como pastor, me ubica en un lugar. Y este lugar es que entiendo que estás dentro de nuestra congregación, pero que no sos parte del rebaño. ¿Por qué? Porque no estás reconociendo a la voz del pastor que ha puesto el Señor en ese rebaño. Y déjame que termine diciendo algo, esta parte del mensaje, diciendo algo que tal vez no suene demasiado cómodo o demasiado pastoral. Y te lo digo con el dolor que ha significado para mí tener que pasar por algunas situaciones. Pero si vos no estás de acuerdo con el pastor de la congregación en la que estás, si vos no estás de acuerdo con la manera en la cual se llevan adelante las cosas ahí en la congregación, yo te aconsejo, te doy un consejo de pastor. Habla con tu pastor, acércate a tu pastor, dale o contale lo que te está pasando, agradecele por lo que él ha hecho por tu vida, pero también para tu salud espiritual, la de tu familia y la de la iglesia en la que te congregás. Buscate otro lugar donde congregarte. Y te lo dice alguien que ha tenido que ver cómo algunos hermanos a los cuales ha amado y aún al día de hoy los sigue amando, han tenido que buscar otro lugar donde congregarse por la salud de ellos, por la salud de la iglesia y por mi salud personal. En segundo lugar, como iglesia, recordemos y practiquemos cuál es nuestra misión. En estos tiempos de crisis global, donde la gente se está literalmente muriendo por causa de una plaga, donde estamos rodeados de desesperanza en una intensidad como tal vez pocas veces se ha vivido, de alguna manera muchos comparan este grado de intensidad en cuanto a la desesperanza con tiempos de guerra. En estos momentos es donde la iglesia tiene la grandísima oportunidad de predicar el evangelio. No te olvides cuál es el rol de la iglesia: compartir la esperanza del evangelio. No te preocupes tanto o no te preocupes demasiado o de sobremanera cómo estás vos, si te sentís bien o te sentís mal, porque al final y al cabo eso no es lo importante es que cumplas tu misión. Cerca tuyo seguro hay alguien que necesita recibir un mensaje de parte de Dios, un mensaje de esperanza, que aunque el mundo se desmorone, hay una eternidad prometida, una eternidad gozosa prometida para aquellos que aman al Señor. Es tiempo de que alumbremos, es tiempo de que iluminemos con el evangelio en medio de una grandísima oscuridad. Me encanta el texto de Juan capítulo 1 versículo 5, donde dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Es tiempo de alumbrar, mi hermano, que la iglesia sea más iglesia que nunca, y no tanto pensando en cómo podemos tener presencia virtual, sino en el uno a uno. La iglesia fue pensada para que tengamos contacto personal, y aún a pesar del distanciamiento que se nos ha puesto, podamos seguir predicando el evangelio en cada oportunidad que se nos presente. Nos cambiaron la manera de hacer las cosas, pero no nos cambiaron el propósito de la iglesia. La iglesia sigue siendo la luz de este mundo. Y creo que se presenta este contraste entre la luz y las tinieblas de una manera mucho más intensa que en otras oportunidades, porque hoy la luz de Cristo tiene que resplandecer como nunca antes. Por eso el tercer punto que quiero compartir en este final es: involucremos nuestras vidas en el propósito de Dios. Involucremos nuestras vidas en el propósito de Dios. La iglesia no es el lugar a donde asistís. Creo que eso te quedó claro desde el principio. La iglesia es el lugar al cual perteneces. El lugar al cual perteneces, donde tenés una relación de pertenencia. Un lugar al cual perteneces, donde creces y donde ayudás a crecer a otros.
otros, donde sos amado y donde podés amar a otros. Involucrate en el propósito de Dios para este tiempo aquí en la tierra. Y por último, seamos agradecidos. Hay un desagradecimiento generalizado. Encontramos pocas cosas por las cuales dar gracias a los otros. Seamos agradecidos con los que nos sirven, con los que nos aman, con los que nos cuidan. Seamos agradecidos con los pastores, con los líderes, con los ministros, con los maestros, con las personas que nos aman desinteresadamente. Tal vez ese maestro que ha enseñado a tu hijo, a tu hija, y que ahora te está enseñando de forma virtual, tal vez sea una buena oportunidad para darle gracias, porque estás valorando el inmenso esfuerzo que ha hecho y que vos no te has dado cuenta de que ha sido tan importante para la vida de tus hijos. Así que yo quiero aprovechar este final del mensaje para ser agradecido. En primer lugar, quiero agradecerle a Guadalupe, a mi esposa. Ella ha sido una compañera tan fiel, ella ha estado al lado mío en situaciones difíciles, en situaciones complejas, y siempre ha estado al lado mío para ayudarme a llevar la carga. Así que gracias, Guada, por ser mi compañera, por ser mi esposa, por ser la mamá de mis hijos. Gracias por ser una compañera tan fiel a lo largo de todos estos años. En segundo lugar, quiero agradecerle a mis hijos, las cuales han soportado el llamado de sus hijos, de sus padres, han estado al lado nuestro de manera tan preciosa y los hemos visto crecer como hombres, como mujeres en el camino del Señor. Así que gracias a Belén, a Matías, a Lucas, por ser hijos tan preciosos al lado nuestro. También quiero agradecerles a los líderes que han llevado y que aún el día de hoy siguen llevando la carga del ministerio junto con nosotros. Gracias a esos hombres y mujeres tan increíblemente bellos que han estado al lado nuestro siempre. Le agradecemos tanto. Nosotros no vamos a poder agradecerles todo lo que se merecen, pero indudablemente el Señor lo va a hacer. Quiero agradecerle a los que estuvieron desde el principio, a los que se sumaron a la iglesia Tiempo de Dios con el correr de los años, a los que están, a los que estuvieron y ahora no están. Gracias, porque cada uno en su tiempo y en su momento ha sido parte de esta iglesia preciosa que ya quien cumple 15 años. Y en último lugar, quiero agradecerle a los servidores de la iglesia, a los maestros de niños, a los maestros de adolescentes, de jóvenes, de adultos, a los que atienden la puerta, a los porteros, a los que limpian, a los que aconsejan, a los que visitan, a los que dan, a todos los que hacen algo para bendecir a otros sin recibir tal vez ni siquiera un gracias a cambio. A todos ellos, muchas gracias. Indudablemente el Señor será quien los va a recompensar. Seamos conscientes que la iglesia no es nuestra, sino de quien la creó, de quien dio su vida por ella, de quien la ama, de quien la protege, de quien le dio un sentido glorioso. La iglesia es de Jesucristo y Él está tan ligado, tan íntimamente ligado a ella, que la llama su novia, que la llama su esposa, íntima como ninguna otra. Él está identificado tan profundamente con ella que la llama su cuerpo, es su familia, son sus hijos. Pero lo más precioso de todo esto es que Él no solamente nos ve como un cuerpo, como una comunidad, como una familia, sino que también nos ve como individuos y nos valora a cada uno de nosotros como personas. Somos todos nosotros importantes para Dios porque somos parte de su iglesia. Nuestro amado Señor conquistó la muerte para poder conquistar nuestro corazón. Él descendió a la tierra para llevarnos al cielo. Él se hizo temporal para darnos eternidad. Él se humilló para que nosotros seamos exaltados. Él dejó su trono para hacernos su familia. Él nos ama como nadie. Por eso en medio de la iglesia y por los siglos de los siglos, solamente a Él, solamente a nuestro Señor, sea la gloria. Déjame que te deje dos aplicaciones al finalizar este mensaje. Si sos parte de una congregación, apoyala, sumate, serví en ella. Pero si no sos parte de una congregación, busca una ahí cerca de tu casa, cerca de tu lugar, donde poder congregarte. Unite a esa iglesia imperfecta, seguramente imperfecta, como nosotros, como vos y como yo, pero la amada del Señor.
Cuida a esa congregación, cuida a tus hermanos, cuida a tus líderes, suma a la iglesia para que la iglesia pueda seguir siendo la luz de esta tierra. Pero en segundo lugar, quiero dejarte una aplicación práctica. Una aplicación muy práctica. Al finalizar de escuchar este mensaje, toma tu teléfono y llama a un hermano de tu congregación, llámalo y decirle una palabra de ánimo, dale una palabra de ánimo, levantale a través de una oración, dale una palabra que lo haga sentir importante, decirle que lo amás, que estás esperando el momento para volver a congregarte aquí en el templo, para que volvamos juntos a alabar al Señor, que lo extrañás y que lo valorás y tomá el compromiso de orar por su vida, por lo menos a lo largo de esta semana. Amamos la iglesia, te amamos y te extrañamos y esperemos que pronto podamos estar nuevamente juntos para poder cumplir uno de los propósitos que tenemos como iglesia, que es el de amarnos, el de ser familia, el de cuidarnos unos a otros, pero también el de exaltar el nombre del Señor todos juntos. Que Dios te bendiga, feliz aniversario iglesia y que tengas una semana llena de la presencia del Señor. Te amamos. Tú fuiste el verbo en el principio.